La semana pasada, Enrique, por una cuestión de tiempo, no logramos extendernos en lo que tiene que ver con esta carpeta a la que tuvo acceso el equipo periodístico de AM. Es una carpeta completa en la que hay antecedentes respecto, y si podemos mostrar, por favor, respecto al señor Viveros Cartes, Juan Domingo Viveros Cartes. Sí. Si nos cerramos un poco más en el documento, podemos ver que el 2 de mayo la Senat comunicaba que se había presentado de manera voluntaria en dependencia de la Senat, dándose por detenido, con la firma de Luis Alberto Rojas Ramírez, según obra en el expediente. Entonces agente todavía, ¿verdad? Exacto. Agente de la Senat. Luego se convierte en director general ya el 2 de agosto del 2013, firma este documento en el que pone a conocimiento del juez Juan Carlos Bogarín Fatecha, juez penal de garantías, que se había fugado de sede de la Senat Juan Domingo Viveros Cartes. El expediente es todavía mucho más extenso y en este documento que ven ustedes en imágenes, con sello del Ministerio de Justicia, certifican el lugar donde ahora se encuentra recluido, que es un centro de rehabilitación social en Itapúa, y una autorización por parte del señor Juan Domingo Viveros Cartes a su abogada para que pueda darnos declaraciones a AM en particular. Exactamente. Es como que le da un poder para representarlo a él en una entrevista con este programa. Exacto. Veíamos que a través de redes sociales, algunas cuentas no identificadas, pero que evidentemente responden al cartismo, que tuvo repercusión, pero lo que trataban de alguna manera era poner bajo la lupa como falso lo que había presentado AM en cuanto a documentación, pero en realidad es parte de lo que dice el expediente al que no se había tenido acceso hasta ahora, y queremos escuchar lo que nos decía su abogada. Así Si es. te parece, Marta Rolón decía esto para las cámaras de AM, abogada de Juan Domingo Viveros Cartes. Efectivamente, los documentos son reales, son emitidos por la Senat, eso es absolutamente incuestionable. Ahora bien, la situación en la que estaba mi cliente, ¿verdad?, es una situación totalmente diferente, ¿sí? Porque mi cliente había prestado servicios, diferentes servicios para la Senat en años anteriores. Por así decirte, gozaba de ciertas atenciones. Él fue convocado por la Senat para presentarse en Encarnación, en fecha, en los últimos días de abril y entre los primeros días de mayo, que hicieron esa presentación efectiva. 2 de mayo del 2013 hicieron la presentación efectiva en la ciudad de Encarnación. Salió un auto de prisión donde él mismo tenía que guardar reclusión en la Senat, en la oficina de la Senat. Lo que manifiesta mi cliente es que él nunca fue advertido expresamente de esa situación, de que él estaba en un estado de prisión preventiva. Aparte, específicamente no fue advertido porque nunca se cumplió eso. Él tenía salidas permanentes, estaba en su casa, trabajaba libremente. Ahora, en el expediente figura de que él debería de haber guardado reclusión, pero él sostiene claramente de que él nunca guardó reclusión, ¿sí? Él constantemente trabajaba y los últimos días de julio del año 2013, él fue contratado por una empresa para hacer la prueba de un avión. Él salió con el avión de Paraguay, ¿sí? Llegó a Uruguay y en Uruguay le hicieron bajar ese avión entre el 29 y 30 de julio del año 2013. Él ya guardó reclusión desde esa fecha ahí. Eso fue sostenido y fue publicitado por los diferentes medios de prensa, no solamente en nuestro país, sino que con anticipación o prácticamente inmediatamente al 30 de julio salió por internet esa situación. Por tal motivo es que se procede a informar en agosto del 2013 ¿sí?, de que él se ha fugado de la Senat, dice. Como se nota en la nota, ¿sí?, simplemente dice que se ha fugado de la Senat y no hay una descripción exacta de la fecha que se fugó, quién estaba a cargo de él, el horario. No hay nada de eso, como ustedes ya lo dijeron en el programa anterior.
tampoco existe un proceso, una investigación abierta por parte del Ministerio Público para establecer qué pasó realmente, ¿sí? ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo se fugó ni nada? Ustedes conocen que existe un hecho punible que se llama liberación de presos, ¿sí? Alguien tuvo que haber sido procesado si realmente ese hecho en sí hubiese existido. Pero la realidad es totalmente diferente. ¿Por qué se notifica una supuesta fuga entonces, doctora? Esa notificación es a raíz de que él fue detenido en el Uruguay. Entonces, necesariamente se tenía que informar de que él se fugó. No quedaba otra en ese momento, ya que existe una resolución en la que dice de que él guardaba prisión preventiva en la Senat. Y los medios de prensa internacionales inmediatamente ya procedieron a informar de que él estaba en estado o sea, que fue detenido en el Uruguay por violación del espacio aéreo. Tampoco fue por narcotráfico, eso quiero dejar en claro, porque fueron 2 años por ese hecho punible que él compurgó en el Uruguay. Entonces él se presentó voluntariamente y después de eso era como que tenía una vida normal, trabajaba, iba a su casa inclusive. Sí, totalmente. Él tuvo una vida normal desde el 2 de mayo del 2013 hasta que fue detenido en el Uruguay, y eso es perfectamente comprobable, tanto por testigos como por personales de la Senat, que ellos van a saber decir, al menos si se expresan con la verdad, van a explicar. Eso podemos ver, doctora. Este es el documento que emitimos en donde se presenta Juan Domingo Viveros Cartes voluntariamente a la dependencia de la Senat. Esta sería una copia de la carpeta fiscal. Fiscal y judicial son documentos a los cuales accedí en mi carácter de defensa. Existen en el expediente que son absolutamente comprobables. Y acá vemos el documento del 2 de agosto del 2013, donde se notifica que se ha fugado de la Senat. La firma de Luis Rojas, agente especial, director general en ese momento de la Senat, dirigido a Juan Carlos Bogarín Fatecha, que es el juez del juzgado número 4 penal de garantías. En resumen, Santi, lo que dice la abogada es que había una resolución por la cual él estaba supuestamente guardando reclusión en la Senat, con esos privilegios con los que contaba. Al caer en el Uruguay, la Senat tiene que justificar, digamos, sobre todo para la mirada internacional, cómo le estaba pilotando tranquilamente. Claro, cuando supuestamente estaba privado de su libertad. Claro, entonces dicen, no, él se fugó. Esa es la explicación que da la abogada. Y acá tengo el documento que quiero mostrarles también de la declaración en rebeldía de Juan Domingo Viveros Cartes, y lo que está señalado y está resaltado, menciona ya el documento del juzgado que se ha fugado de la Senat y a raíz de esa fuga fue declarado en rebeldía. Nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema porque hay mucha documentación y sobre todo muchas respuestas que queremos por parte de la gente de la Senat. Independientemente, digo, a la intención de algunas cuentas falsas y demás bots a sueldo, por llamarle de alguna manera, que pretendían poner esto como una cuestión que no tenía un asidero legal. En realidad la documentación es mucho más extensa. Tenemos el testimonio de la abogada de Viveros Cartes con el poder que le dio él para esa entrevista, y esperemos la versión de Yusio, por ejemplo, ministro de la Senat actualmente. O del propio Luis Alberto Rojas, quien fue en su momento agente especial, exministro de la Senat.